Sí, en principio mi acompañamiento al legislador Ocampo que se mejore prontamente. Señor presidente, agradecer a mi bloque que me ha designado como miembro informante. La irresponsabilidad es exclusivamente de ellos. En principio, afirmar que nuestro bloque ha decidido votar en oposición a este proyecto de ley, votar en contra de este proyecto de pacto fiscal, de llamado, que creo que no existe consenso fiscal, para que el presidente del bloque del oficialismo que habló de los colores no se enoje tanto. Vamos a decir que vamos a votar por el rojo. Pero sí voy a empezar con alguna coincidencia. Coincido con el legislador informante del oficialismo que esto no es lo mejor. No coincido con que sea lo posible. Creo que hay otras posibilidades. Creo que la política, justamente, es el arte de la construcción de posibilidades. Y creo que este proyecto hay que rechazarlo porque es un proyecto antipopular, que es un proyecto que va en contra de la provincia, que va en contra de los rionegrinos, que va en contra del país, que es un proyecto antipopular, pero además que es un proyecto antifederal, que es un proyecto centralista, que es un proyecto unitario. Sí voy a coincidir con el legislador que reivindicó la política, y creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo para que no denostar la política. Y cuando se empiezan a votar leyes que cercenan derechos, que recortan espacio público en distintas políticas, creo que a veces la política empieza a entrar en riesgos, no de gobernabilidad, pero sí a veces de representación. Quiero empezar diciendo que esta es una ley más de un conjunto de leyes que el presidente Macri la llamó de la reforma permanente, que son leyes regresivas, que son leyes que pasan de la revolución de los globos amarillos al ajuste de los bastones negros, y que es una realidad que no queremos volver a vivir los rionegrinos. Por eso insisto, coincido en la necesidad de recuperar y poner en el centro la política y los acuerdos políticos, y por supuesto que coincido en que es mejor el peor de los acuerdos políticos a una imposición judicial, sobre todo con el poder judicial que estamos teniendo en estos momentos. Pero sí voy a hacer una autocrítica pequeña, tampoco hay que autocriticarse tanto, pero durante mucho tiempo reclamamos que esta legislatura tenía una preeminencia de leyes decididas por el Poder Ejecutivo, que venían con acuerdos de ministro, que se presentaban pocos días antes de la sesión y que prácticamente no era una caja de resonancia del pueblo, no se las trabajaba con los sectores sociales, no se las trabajaba con los sujetos políticos que eran beneficiados, perjudicados o modificados por estas políticas. Pero reconozco que hoy estamos en una situación peor, porque hoy la mayoría de las leyes que estamos empezando a votar son leyes que son adhesión a leyes nacionales, y no como en la década pasada, adhesión de leyes nacionales que incorporaban derechos, que mejoraban garantías, que beneficiaban al pueblo argentino, sino que leyes regresivas que empiezan a recortar derechos, a cancelar. Votamos la ley de ART, estamos votando esta ley, tal vez venga la ley laboral, tal vez vengan leyes de flexibilización, tal vez
vengan después de adhesión a, bueno, de reforma impositiva, de desregulación, y creo que en ese sentido esta ley también quita autonomía a las provincias, cede derechos de las provincias, pero incluso quiero hacer otra autocrítica. No temo estar el año que viene ya no votando leyes escritas en la provincia, aunque sean con acuerdos de ministros, o en la nación, hechas por el gobierno nacional, sino como en los 90, leyes diseñadas en los organismos financieros de las cuales este pacto fiscal empieza a contar, por lo menos en lo previsional, mandatos del Fondo Monetario Internacional. Creo que no va a tardar mucho en que vengan políticas educativas diseñadas en la OCDE, con la que el gobierno nacional se está esforzando porque se le permita incorporar políticas sanitarias definidas en el Banco Mundial. Bueno, cuestiones que las hemos vivido y que a veces nos ha llevado a la política, y uno entiende la política y creo que no hay que ser necios. Si 23 gobernadores han firmado, creo que hay algo que evaluar y hay algo que transparentar. Yo la escuché a una legisladora con la que no coincido casi en nada, la diputada nacional Camaño, decir que había extorsiones, amenazas, dijo, y no es una legisladora con la que yo coincida, sí, pero creo que es grave lo que pasó en el Congreso Nacional. Coincido con la legisladora, ¿te puedo nombrar? Sí. Marta, en que no queremos imitar a muchas situaciones que se vivieron adentro y afuera de la legislatura, que han sido muy graves para la política. No hemos visto desde el 83 agresiones así a diputados nacionales. Agarrada por un gendarme una joven diputada nacional y que le tiren el gas pimienta en esa situación. No quiero detallar todas las situaciones que se han vivido porque creo que son de público conocimiento, pero creo que ninguno de nosotros queremos eso, que eso no es democracia, que eso no pone a la política en el centro de la transformación y de las resoluciones de los problemas de nuestros pueblos y de las provincias, que es antipopular este proyecto porque no cierran los números. Están empezando a querer cerrar números con gente afuera, pero ni con la gente afuera cierra, ni con los jubilados afuera cierran estos números de este acuerdo federal. Yo recuerdo que no me molesta que se nos llame demagogos o populistas. Hay otras cuestiones también que se dicen que pueden ser peores. Uno también es lo que los demás dicen que uno es, pero fundamentalmente es lo que uno hace, es la acción política. El gobernador, cuando inició este mandato que está cumpliendo como gobernador, nos vino a decir acá a la legislatura: ni de espaldas ni arrodillados. Yo creo que la primera parte la cumplió, no está de espaldas al gobierno nacional. Lo que sí creo que casi todos los gobernadores están en una situación muy delicada de pérdida de autonomía, de pérdida de toma de decisiones, muy condicionados en su situación económica, financiera, para poder sostener las provincias. Lo que hoy se discutió previamente, el nivel de endeudamiento, y creo que hay otras provincias con niveles de endeudamiento peores. También coincido que hay otras provincias con condiciones sociales peores, pero creo que justamente un pacto fiscal, o por lo menos otra alternativa de pacto fiscal, es el centralismo. No le convenían. En el 20 se quedaron con los recursos de la aduana. En el 53 dijeron: no nos unimos a la nación. Y por eso digo, antes y después de la reparación histórica. Porque es verdad, yo creo que, vuelvo a lo que empecé a decir, no
desconozco que este es un gobierno legítimo, que el triunfo de las elecciones en algunos distritos, no en Río Negro, porque convengamos que la mitad del pueblo rionegrino votó una propuesta de oposición al gobierno nacional. Pero sí que los resultados en el país, en la capital, en la provincia de Buenos Aires, aunque por una poca diferencia, le da una legitimidad que es la que permite hoy este acuerdo. No niego esta forma de gobierno representativa. De su republicanismo dudo un poco. Ahora, esto no es un gobierno federal. Creo que esto empieza a consagrar un gobierno unitario. El pacto fiscal, los pactos fiscales han venido a redefinir la ejecución y el financiamiento de las políticas públicas y de las responsabilidades entre la nación y las provincias. Y como decía antes, las posibilidades de igualdad o de justicia entre o para todos los argentinos. Y este proyecto de pacto fiscal está sacando derechos a la gente. Y por eso digo, y tomo el desafío que dijo la legisladora preopinante de la Unión Cívica Radical, de que hay que proponer alternativas, de que hay que ser constructivo. Ahora, cuando uno ve que las leyes van en contra de los derechos del pueblo, creo que hay que resistirlas, es legítimo, hay que oponerse. Cuando hay leyes que pueden tener ventajas o desventajas o que generan debates en el marco de un funcionamiento democrático, creo que es más fácil hacer algunas propuestas. Ahora, yo creo que este proyecto de ley está sacando derechos a las provincias, a los rionegrinos. Algunos creo que no lo quieren ver. Creo que el tema de los colores, yo no veo la realidad ni blanca ni negra. Creo que la vida es albinegra. Pero, como decía Jauretche, a veces albinegra. Si, decía Jauretche, si todo es del color del cristal con que se mira, conviene saber qué anteojeras nos han puesto. Y esto tiene que ver con la hegemonía, con lo que los medios batallan al sentido común de nuestro pueblo. Pero así todo, señor presidente, y pese a los infiltrados, pese a las servilletas, pese a también los que suelen ser útiles a las estrategias de represión, y aunque no se lo haya dicho en ningún medio, creo que fueron cientos de miles los que se movilizaron al Congreso, y que nadie puede dudar que hay alguna parte del sentido común que nos quieren construir, de las anteojeras que nos están poniendo y con las que nos bombardean por los medios, que no les resultó con una cierta clase media que salió a cacerolear. Y eso pese a todo ese bombardeo. Y creo que se equivoca quien asesora al gobernador. La legisladora preopinante recomendaba cambiar de asesores. Quien asesora al gobernador que la responsabilidad política o violenta es del Frente para la Victoria, creo que eso no se puede decir, que eso no le hace bien a la política. Creo que la política se basa en el acuerdo, en el diálogo, y que en los momentos de crisis, de confrontación, es donde más esfuerzos tenemos que hacer por discutir políticas y no personas. Y no poner a una fuerza política nacional, popular, con la que se podrá tener las diferencias que sea, en un lugar que no corresponde. Mire, presidente, en estos momentos, el presidente de nuestro partido, del Frente Grande, está por ser detenido. Mario Seco, intendente de Ensenada, presidente del partido Frente Grande, tiene orden de detención. No es así como se construye la política. Y es presidente de un partido nacional, minoritario, sí, pero creo que es la tercera o cuarta fuerza en cantidad de afiliados en el país. Y tiene ya la orden de detención y le denegaron el pedido de excarcelación.
No es con presos políticos que vamos a resolver las diferencias y los conflictos, señor presidente. Lo que sí quiero volver, que le están sacando derechos a la provincia, que estamos entregando autonomías y recursos provinciales, que se le están negando los aumentos de los jubilados, de la asignación universal por hijo, de los excombatientes de Malvinas, de los sectores más vulnerables del país. Creo que estamos poniendo a los más vulnerables como el pato de la boda de un acuerdo que logra morigerar las desventajas para las provincias. Por eso también 23 gobernadores se animan a firmarlo, pero que hay una desventaja directa asumida, si no, no hablarían de compensar mínimamente este ajuste, esta quita de salario, esta quita de posibilidad a los más vulnerables. Están negando convenciones colectivas de salario. Pero, retomando lo que pedía una legisladora, ¿cuál sería el pacto fiscal o el acuerdo federal que podríamos hacer? Por supuesto que requiere un cambio de política económica. Y eso no lo va a hacer el gobierno actual. Pero digo, si nuestro país logró pasar de más de un 25% de desocupación a diciembre de 2015, un 6,9% de desocupación, ¿no sería importante un acuerdo federal, un pacto fiscal que tenga compromisos para reducir aún más eso y no para aumentarlo, como va a ser la consecuencia de que la gente no se jubile en el impacto en el trabajo joven? Si llegamos el 10 de diciembre del 2015 a más de 7 millones de jubilados, ¿no podemos hacer un pacto fiscal para ver la forma de que sea sustentable el mantenimiento de un sistema previsional solidario? Si llegamos a tener el salario más alto de América Latina, ¿no podemos hacer un pacto fiscal para ver cómo lo sostenemos y cómo lo incrementamos? ¿O nos creemos eso que los trabajadores no tienen derecho a comprarse un coche, tener una tele, o que eso era un error? No podemos hacer un pacto fiscal que garantice mantener la jubilación más alta de América Latina y empezar a parecernos a la jubilación de otros países más desarrollados. Teníamos al 10 de diciembre de 2015 la mayor inclusión previsional de la historia. ¿No podemos hacer un pacto fiscal para mantenerlo? Teníamos el mayor nivel de porcentaje industrial del PBI. Ahora lo estamos reduciendo. ¿No podemos hacer un pacto fiscal para fortalecer la industria? Del presupuesto educativo. Como decía, todo pacto fiscal define relaciones entre la nación y la provincia y redefine políticas públicas. Por eso decía, y después vuelvo a esto, que el legislador del oficialismo se olvidó de parte de la historia, se olvidó de dos pactos fiscales. Se olvidó del pacto fiscal si no me equivoco la fecha, uno del 12 de agosto de 1992, que empezó a destruir el sistema previsional solidario en la República Argentina, donde empezó el tema del 15%, y se olvidó del pacto fiscal 2, llamado Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, que destruyó el trabajo en la Argentina, que lo precarizó, que lo flexibilizó, que destruyó la producción, por no decir que muchas de estas políticas del Pacto Fiscal 1 y 2 de los 90 fueron continuidad de las transferencias y de las políticas sin pacto fiscal, porque estábamos en un gobierno autoritario, del inicio de las transferencias de la educación a las provincias sin financiamiento de la dictadura. Y en los 90, el problema que tuvimos, cuando esta legislatura estaba vallada, cuando había represión para imponer políticas públicas, era el Pacto Fiscal 2, era la consecuencia
del Pacto Fiscal 2, cuando no fue descentralización, ni siquiera transferencia. Nos tiraron por la cabeza a las provincias el sostenimiento de muchos servicios y muchos derechos, del financiamiento del sistema educativo. Yo cada vez que discutimos el presupuesto escucho a los legisladores todo lo que se lleva a educación. Y no podemos hacer un pacto fiscal donde, como se hizo en la década pasada, donde el gobierno nacional, donde el Estado nacional asuma mayor parte en el financiamiento de la educación para liberar a las provincias de tener mejor funcionamiento provincial, porque se mejoró, pero la ley de financiamiento educativo fue eso, y hoy la están tirando por la borda, señor presidente. Por eso coincido en muchas de las cosas que dijo la legisladora cuando habló de educación, salvo la chicana, que además es incorrecta sobre el asesoramiento, porque la mayoría de los programas federales que venían con financiamiento de nación, o los tuvo que absorber la provincia, o los tuvo que abandonar. Y en el tema del CAJ, me puedo equivocar, pero los datos oficiales dicen que había presupuestado por la provincia, no por nación, 10 millones y se ejecutó 0. Y eso fue lo que dijeron los legisladores preopinantes. Si no se ejecutó 0, están mal las estadísticas o los informes de la provincia o de la Contaduría, podemos recuperarlo. Y sé del intento de mantener las políticas, sobre todo las políticas socioeducativas, que son las que garantizaban la exclusión de la que hablaba la legisladora y con la que coincidimos. Pero para sostener esas políticas hay que tener financiamiento, y hay que tener financiamiento nacional. Y se empezó a ajustar. Se recortó la paritaria nacional, que ¿qué hacía? Y algunos gobernadores lo acompañaron. ¿Qué beneficio para el gobierno nacional? Porque parte del salario se discutía nacionalmente y lo tenía que pagar el Estado Nacional a través del incentivo. Y lo congelaron. Y congelaron la paritaria nacional, que aliviaba en tramos a las provincias y sobre todo a las provincias más pobres, para garantizar que todos los argentinos tuviéramos un mínimo de igualdad. Por supuesto que nosotros estamos, y ahí no es autocrítica, sino le agradezco que me agrande la autoestima, de la inclusión de los chicos de 4 y 5 años. Ahora, este gobierno nacional que asumió nos vino a decir que iba a ser obligatoria la sala de 3, que iban a construir 1000 jardines de 3 años en 3 meses. A la provincia de Río Negro le tocaban 13, no hay uno solo construido, en 2 años, no en 3 meses. Y son con este sistema, ¿cómo es que se llama? No sé si hay algún arquitecto, ingeniero, pero es de steel from, no sé qué, industrializado, sí, que lo iban a construir en 3 meses. ¿Y saben qué? Lo último que dijeron es que se arrepentían, que no van a construir esos 1000 jardines, porque construir 1000 jardines implica designar 1000 directores, designar nuevos porteros, construir 1000 escuelas, tener terreno, pagar servicio, y que es más fácil quitarle patio a las escuelas y hacer más aulas en los patios. Entonces, retroceso, eso es el ajuste. Y yo reconozco la voluntad y los esfuerzos del gobierno provincial, y creo que de los 23 gobiernos, o de los 24, por no ajustar. Y uno sabe lo que es la responsabilidad política cuando está en un lugar de oficialismo. Pero hay cuestiones que son imposibles si no se cambia la política, si no se discute, si se subordina, si no se organiza lo que hoy está faltando, presidente, y ahí sí hago otra autocrítica, que es de nuevo un proyecto nacional. Por eso yo creo en el federalismo, lo que no creo es en los provincialismos aislados, porque terminamos así, subordinados y dependiendo de un centralismo, y fortaleciendo el poder político de una provincia, de una gobernadora, que va a dar continuidad a políticas neoliberales y que va a garantizar la continuidad y el fortalecimiento de esas políticas neoliberales si recibe muchos recursos por encima de los que le reciben el conjunto de las provincias. Tendría más cosas para decir sobre educación, no quiero extenderme.
Otra de las políticas era que no estaban en el presupuesto nuestro, en el presupuesto provincial. Era la expansión de la escuela de jornada completa, de la jornada extendida. Se ha abandonado esa política, presidente. En 2 años no se incorporó ninguna escuela de Río Negro a jornada completa o jornada extendida. Se canceló eso. Es verdad que antes venía parte financiado también por Nación y se canceló ese financiamiento. ¿Cuántas escuelas se construyeron la década pasada en la provincia de Río Negro? Las que se inauguraron eran porque habían quedado de esa época. ¿Qué nos está aportando en financiamiento en educación, en obras de infraestructura el gobierno nacional? Y esos son recursos que nos corresponden en la provincia, que hay que pelearle y disputarle al gobierno nacional. Eso es parte del pacto fiscal federal también. ¿Por qué no se incluyen esas metas? ¿Por qué se reniega de la ley de financiamiento educativo? ¿Y la jubilación de los docentes? ¿Y la jubilación del resto de los rionegrinos? ¿O porque estén en el ANSES no son recursos que entran a la provincia? ¿O no los vamos a defender? Hoy las provincias están discutiendo las que transfirieron la caja, porque ahí está la otra cuestión del Pacto Federal 1 y 2. Nosotros transferimos nuestra caja, perdimos derechos para nuestros jubilados. Y queremos volver al momento donde no se jubilaba ninguno, porque jubilarse era pasar al 60 o al 40% de lo que cobraba en actividad. Hoy sabemos que por conquista de la CETERA, por clima social, por decisión de la presidenta y por decisión de un vicepresidente que era ministro de Economía y que hoy está preso. Yo no sé si habrá cometido alguna corrupción, pero estoy seguro que está preso por una decisión política. Porque estos sectores castigan más a los pueblos, a los lugares donde hubo mayor decisión política de avanzar. Y esto ha sido así en toda la historia de América Latina. ¿O por qué Haití es un país que nunca se va a recuperar? Porque fue el primer pueblo que tuvo la dignidad en América Latina. Y lo han condenado históricamente. Y es saña, y es revanchismo cuando se logra que los pueblos avancen en derechos. ¿O no lo estamos viendo en Brasil? Y acá, señor presidente, otra cuestión, los comedores. No queremos volver al hambre de nuestros chicos y hoy estamos volviendo a tener esa demanda. El compañero legislador, no sé si lo puedo nombrar, el Vicide, estaba en desarrollo social y cuando con el Rudy Salto me ayudaron a construir el comedor en la escuela. 550 chicos comían todos los días. Todos. Había hambre, presidente. ¿Y sabe qué? Lo digo con vergüenza. No rechazábamos la comida de Masili. No nos alcanzaba. Le pedíamos a las escuelas que la devolvían, que nos den, aunque la leche no era leche, era alimento a base de leche. Y algunas mezclas tenían un gusto, pero las porteras y las cocineras se la rebuscaban. Y por supuesto quiero reconocer, quien era intendente de mi ciudad, el actual gobernador, nos daba los frescos, nos daba carne. Y eran los municipios los que sostenían muchas veces la comida de los chicos que el Estado provincial en ese momento no podía sostener por esa tal vez basura que le daban a los chicos y de la que algunos son responsables, aunque no vayan presos, aunque no vayan presos, digo, pero son responsables de la comida que le han dado. ¿Por qué hoy tengo que parar? No estoy diciendo el contrario. Si la justicia los absolvió, yo presenté denuncia al fiscal, perdón legisladora, perdón presidente, al fiscal que no denunció. Y tal vez me equivoco. También vi al mismo fiscal actual ante un caso de juicio por violación de niñas y también me pareció una actuación lamentable, porque no preguntaba, porque no denunciaba. Pero no me quiero ir del tema. Hablaba de los comedores. Hablaba de los recursos que son con financiamiento nacional, presidente. Y hay que disputarle al centralismo y al gobierno central los recursos que son para las provincias y que son para los rionegrinos. No los podemos resignar.
Pero además, señor presidente, para cualquier pacto federal, para cualquier acuerdo político, hace falta clima social. No solo hace falta licencia social para una central, hace falta para construir política, el derecho a los derechos humanos, la división de los poderes, que se garantice que la gente pueda comprar más, mejorar. Son climas sociales que permiten definir políticas de acuerdo. Pero, señor presidente, hay otro tema más con esto del federalismo, que tiene que ver con nuestros municipios. El legislador que fue el informante decía con total claridad que hay 2 artículos que comprometen a los municipios. Ahora, ¿se consultó a los municipios? ¿Se los trajo a esta legislatura? Los consejos deliberantes tienen que resolver, no sé cuándo se va a promulgar esta ley, pero en 30 días, en el mes de enero, tienen que adherir los... Ah, está la modificación, no es la que teníamos escrita. Está bien, te escuché, pero no la... Pero no merecíamos un debate mayor, porque hay compromisos importantes, así como hay quita de soberanía o de atribuciones provinciales, también puede terminar esto en quita de atribuciones, que en definitiva es más contribución para los sectores de clase media, del trabajo, y menos contribuciones de los sectores de mayor poder adquisitivo, los que concentran la riqueza, los ojeros, bueno, podemos seguir diciendo. ¿Y cuándo se va a consultar a los municipios? ¿Saben? Intendentes, consejos deliberantes, las ciudades, a lo que están expuestos. Yo no quiero extenderme, pero justamente, señor presidente, quería ir ahora a los otros pactos fiscales. Los otros pactos fiscales nacionales, el del 92 y el 93, generaron la mayor crisis social en la provincia. El BORA se creó en la provincia no para garantizar la seguridad de los rionegrinos. Se creó en la provincia y debutó para reprimir movilizaciones sociales. Y en esto rescato lo que dijo el exdiputado Ricardo Alfonsín. Las movilizaciones son parte de la democracia. Las movilizaciones no pueden demonizarse. Las movilizaciones tenemos que hacer todos el esfuerzo de que sean pacíficas. Y en esto quiero reconocer lo que usted dijo y valoró el legislador Vallaza. El cómo se cierra, no solo por la estabilidad o la mejora de muchos trabajadores, sino también por acuerdos con sindicatos que permiten llegar a las fiestas en mejores condiciones de las que llegamos otros años. Pero para eso también va a haber que discutir que no haya ajuste salarial el año que viene. Y coincido que hubo años de recuperación del poder adquisitivo de los salarios. Para ser honesto, incluso ya en el 2011. ¿Sí? Pero el año pasado los trabajadores en general y los de nuestra provincia también perdieron un 10, un 11% del poder adquisitivo, reconocido por el INDEC. Este año, el índice del 22, 23, que llegaron muchas paritarias, se tomó sobre el 100%, no sobre el 110 que se tendría que haber tomado por la pérdida de ese 10. Entonces, este año volvieron a perder los trabajadores poder adquisitivo. Y si el año que viene se quiere establecer un techo, que yo creo que en eso se equivocan los medios, los gobiernos, los empleadores, el Estado como empleador, las patronales, no ponen el techo, presidente. El techo en todo caso lo pone algún sindicalista apurado que pide una pauta si se queda corto. Los gobernadores, las patronales en general ponen un piso. ¿Quién va a pedir menos de un 15% si el gobernador habló de un 15%? Eso no es el techo, eso es el piso de la negociación. Pero ese 15% que pasó a ser a partir de hoy el piso,
no alcanza a recuperar poder adquisitivo. Y yo entiendo y comparto lo que dice el legislador, que no quieren que haya ajuste, pero hubo ajuste en los salarios en el 2016, hubo ajuste en el 2017 y no queremos que haya, y para eso tiene que haber recuperación. Y sabemos que estamos muy complicados, todas las provincias, el Estado Nacional, con esta política económica, para que haya, pero no nos comemos el curso el verso del derrame, ni el de la inviabilidad de la provincia, ni el de la insustentabilidad del sistema previsional solidario. De los pactos fiscales 92 y 93, señor presidente, esta provincia y el gobierno que estaba en ese momento tomó una decisión política, que en eso disiento con la legisladora, la diputada nacional Carrió, que salió a decir el otro día, a recordarle a todos los argentinos que el pueblo no delibera ni gobierna. Pero nuestra Constitución dice lo contrario. Dice el pueblo delibera y gobierna, a través de sus representantes, pero también a través de otros mecanismos. ¿Por qué no hacemos como en el 95 una consulta popular? Ahí le consultamos a los rionegrinos si querían entregar la caja de previsión social, la empresa de energía, la empresa de agua, el banco de la provincia, y el 80% de los rionegrinos votó que no. Está bien, después, no lo voy a decir en términos groseros, se dejó a un lado lo que el pueblo había votado soberanamente y se inventó eso de que era vinculante para el gobierno anterior y no para el gobierno que asumía. Pero ¿por qué no hacemos hoy una consulta popular? Si los rionegrinos quieren, porque encima estamos más indefensos, porque hoy no tenemos la caja. Hoy los jubilados de Río Negro dependen de las decisiones que tome el ANSES y el gobierno nacional. Y con esto lo entregamos más. Y con esto se van a jubilar menos. Otras cajas provinciales discutirán la armonización, también están muy complicados, porque armonizar significa quitar derechos. Ahora nosotros no tenemos, porque no se discute acá. Por eso digo que hay ganadores y perdedores. Y quiero recordar que del 92 y del 93, y del ajuste del 95, y de esta entrega, y del no respeto a la consulta popular, vivimos el peor de los climas sociales de la provincia, con 2 y hasta 3 meses sin poder pagar los salarios. Por eso rescato y valoro que hoy se paguen los salarios. Pero hay que garantizarlo a futuro y estamos comprometiendo más. Mire, señor presidente, yo traje esto. ¿Sabe qué es esto? No lo guardo como reliquia. Muchos hacen el indicador del riesgo país. Hay un indicador que habría que construir del dolor país. ¿Sabe qué era esto? Era cuando el gobierno tiraba miguelitos para que no lleguen los micros de la movilización popular. Legítima, porque encima que se ajusta, que se reprima, que no se permita movilizarse. No queremos volver a esto, no queremos volver al Bora. Eliminamos el Bora, cambiamos al COER, quisimos capacitar de otra manera a nuestras fuerzas provinciales para no repetir estas historias tristes de nuestra provincia. Esto es lo que estamos advirtiendo, señor presidente. Nos podemos equivocar y voy a pedir por secretaría después incorporar un documento, porque no quiero leer ahora. Pero sí que hay indicadores que dicen que es verdad. Este año las provincias, por baja de alicuotas, por deducción de ganancias, pueden perder solamente el 0,3% del PBI, que por supuesto que es mucho en el 2018. Pero al 2022, algunos calculan en el 2,2% del PBI, los que pierden las provincias en relación al Estado nacional. Yo no quiero insistir con todo el tema de los jubilados, pero ¿qué queremos? ¿Otra vez retiros? ¿Otra vez vamos a hacer el decreto 7 con todo lo que nos costó salir del decreto 7? ¿Vamos a volver a ese esquema? ¿Eso es lo que firmamos en el pacto fiscal? La provincia de Buenos Aires le estamos dando recursos, y por ser solidario con los más pobres del norte. ¿Y el plan Belgrano dónde figura en este pacto fiscal? ¿Y el plan Patagonia, presidente? ¿Por qué es el plan de conurbano y de la gobernadora Vidal? ¿Dónde está el plan Patagonia? ¿Dónde están los recursos federales para la provincia de Río Negro?
Señor presidente, para ir terminando, creo que hay que reivindicar la política. Y hoy hay un discurso de antipolítica nuevamente, lo vivimos en el 2001. Ese discurso es lo más nefasto para la democracia y para cualquier resolución. Aún, lo vuelvo a decir, la peor de las leyes que votemos acá es mejor que las imposiciones. Ahora las leyes, cuando se votan como estas que se votaron en el gobierno, en el Congreso Nacional, con el pueblo reclamando y siendo reprimido afuera, no son parte de la democracia creo que queremos. Y esto nos tiene que decir algo. Todos tenemos que repensar estrategias y alternativas políticas que nos permitan otra. No queremos que nadie tenga que votar leyes vergonzantes. Durante la década pasada no hay nadie que está avergonzado de las 48 leyes laborales que tuvieron que votar. Pero sí hoy está habiendo votos vergonzantes, está habiendo dudas. No se sabe si hubo diputruchos, pero claramente no había quórum cuando lo quisieron imponer. Después sí se logró y es legítimo y tienen la representación y tienen mayor representación el neoliberalismo política y tienen acuerdos, pero también empieza a haber acuerdos en la oposición y también empieza a haber sectores que brindaban consenso al gobierno nacional que hoy están saliendo a cacerolear. Por eso, para terminar, señor presidente, también quiero brindar esperanza, aún dentro del pesimismo, porque estas leyes que hoy se están votando, que son derechos regresivos, más temprano que tarde tenemos que derogarlas y trabajar por otras alternativas. Mire, hay algo que quiero parafrasear a un ex ministro de Economía, Axel Kicillof. Él decía, señor presidente, que, parafraseándolo, tengo 53 años. El apellido Macri lo escucho desde muy chico. A los 17 años escuché cómo la Argentina, cómo la nación, en el año 82 se hizo cargo de toda la deuda del grupo Macri. Y hablando de endeudamientos, después estamos los que nos tenemos que hacer cargo. Y hubo también quienes desendeudaron al país y también permitieron el desendeudamiento de las provincias. Y que esas deudas que eran en dólares con organismos internacionales se especificaran y se las absorbiera el gobierno nacional. En el año 88, a los 23 años, escuché al grupo Macri vinculado a la corrupción del intendente de Morón, Rousselot, y a la diputada Stolbizer, ¿sí? Con las cloacas de Morón. A los 25 años, a una persona que yo admiraba y reconocía por su trabajo en la educación de adultos y en la educación popular, al exintendente Grosso, por hechos de corrupción con Maldiva. A los 29 años, en el 1994, el contrabando de Sebel. Y ahora, señor presidente, por lo menos 29 paraísos fiscales. Me puedo equivocar. Yo acuerdo con lo que planteó la diputada nacional electa casi por la mitad del pueblo rionegrino, María Emilia Soria. No me voy a meter en la vida privada de los gobernadores, pero yo a este presidente y a estas políticas del gobierno nacional no le firmaría este acuerdo fiscal.